le había estado comentando desde el inicio de Informativo La Carta, nos visita el presidente del Comité Estatal del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa, a quien le damos la bienvenida. Presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hace unas semanas estuvo por aquí con nosotros en el estudio de Hecho Televisión cuando estaba el proceso interno en el Partido de Acción Nacional. Y déjeme compartir con nuestros televidentes la pertinencia de su mensaje el día de hoy. En el estado de Jalisco en particular se vive una disposición de las fuerzas políticas que por un lado pone al partido del gobernador, el Revolucionario Institucional, y por otra parte pone a lo que serían las fuerzas alfaristas. De pronto no tenemos más que esos dos discursos. Y que ahora empiezan a aparecerse. Así es, empiezan a aparecerse y en muchos aspectos se excluyen mutuamente. Claro. Lo cual no siempre, o diría yo, en el mayor de los casos no es útil para el ciudadano. Y por otra parte, no queda más que, digamos, un Partido Acción Nacional que tiene sus propias tareas, sus objetivos, las obligaciones de reconstruirse por dentro y empezar a convertirse otra vez en una fuerza política de opción para las siguientes etapas electorales en el estado de Jalisco. Sin embargo, yo creo que es mínimamente justo reconocer la fuerza ideológica del Partido de Acción Nacional en términos de que siempre construyó un discurso para las diferentes realidades que se viven en el estado de Jalisco. Trátese de seguridad, de economía, en fin, hasta para los conflictos éticos, si hay oportunidad ya lo abordaremos. Sí, claro. ¿Qué tanto pesa ahora el Partido de Acción Nacional, el presidente Miguel Ángel Martínez Espinosa, en la construcción del discurso, en la valoración de lo que el propio gobierno revisa de su quehacer y qué juicio tiene sobre la situación en Jalisco? Bueno, el Partido Acción Nacional se ha caracterizado por justamente hacer de la expresión, de la crítica y de la propuesta cuando está en oposición, pues un tema central de su esfuerzo. Nosotros desde los años 60, tal vez con definiciones que hizo Adolfo Crisli Vivarrola principalmente, que fue presidente nacional del PAN, articulamos bien nuestro talante de oposición. Y la oposición en esta concepción contribuye a la realización del bien común en la medida en que reconduce a través de la crítica y el planteamiento de alternativas la labor del gobierno. Y justo es esta tarea la que queremos enarbolar. No se trata de criticar sin razón ni sin razones, no se trata de criticar para desarticular al gobierno, sino para contribuir desde nuestra óptica al bien común. Creo que ese ejercicio lo podemos ejemplificar a partir de nuestro posicionamiento que estamos construyendo. Por supuesto, lo haremos progresivamente en la medida en que tengamos mayor capacidad de ir analizando los datos del informe, no solamente el mensaje político, pero creo que sí se pueden hacer a partir del mismo mensaje político emitido por el ciudadano gobernador el día de ayer, algunas ponderaciones con relación a algunos elementos que creo que deben complementarse para que la visión del Estado sea completa. Queremos hablar de Jalisco, tomarle la palabra al gobernador. Así es, y en este sentido, Miguel Ángel Martínez, bueno, el gobierno del Estado claramente está destacando logros en materia económica, atracción de capitales para inversión, generación de empleos, que si bien no nos ponen, digamos, para competir con Alemania o con Gran Bretaña, sí nos ponen en una situación menos mala en comparación con otros estados de la República. Y sin embargo quedan ahí otros temas como seguridad, como movilidad, como transporte público. La educación misma. La educación, bueno, y usted sabe del tema, ya fue secretario de Educación en el Estado y subsecretario de Educación a nivel federal. Sí, mira, ¿a qué nos referimos? Mira, de manera puntual, para no incurrir en errores, el gobernador dice ayer, según reseña el portal del gobierno del Estado, que mientras en la generación de empleos se alcanzó la cifra de 85,000 durante el año, cerró el año con 71,915. Esto significa que al final del ejercicio, de lo que se había ganado, se perdieron alrededor de 13,000 empleos. Uno. Y dos, hay que decir claro que 2/3 partes, 2 de cada 3 familias jaliscienses viven con menos de 6,500 pesos. Creo que al esfuerzo por crear empleos hace falta completarle el esfuerzo porque el empleo proporcione a la persona y a la familia un salario que sea remunerador, no de 6,500 pesos, sino superior a esto, que le permita a las familias vivir con dignidad y con decoro. Por ejemplo, aquí creo que
se abre una vertiente interesante y útil para la sociedad en términos de planteamiento de cómo se pueden alcanzar este tipo de objetivos sociales, y creo que hay mecanismos. De otro lado, el gobernador dice con toda precisión que con programas como el de Mujeres Avanzando se brindan las herramientas a las mujeres para que obtengan sus propios ingresos y salgan ellas y sus hijos adelante. Pero hay que decir también que en Jalisco hay 12 feminicidios que ocurren durante cada mes, es decir, que no es una cifra muy alta. Estamos al borde de, si no es que ya en el supuesto de una alerta de género. Hoy en la glosa ciudadana este fue un tema central de preocupación de muchas personas y es un tema de alarma para nosotros. Creo que las condiciones en general de seguridad, pero en particular las de las mujeres, tienen que ser cuidadosamente observadas, y en el momento en que así sea útil a la sociedad, decretar una alerta de género por la condición de estas personas. Hay datos que son erróneos o están incompletos. Tomo de un párrafo completo del gobernador. Dice: en su mensaje, dice el portal, resaltó que la entidad es líder en cobertura en bachillerato, además de que 340 aulas provisionales fueron sustituidas por aulas dignas y que más de 51,000 estudiantes fueron beneficiados con la instalación de 1,182 aulas interactivas. Sin embargo, no cita ninguna fuente de datos, y esto para nosotros es pues fuente de inquietud, porque esto se contradice contra la estadística oficial. La estadística oficial reportada por la Secretaría de Educación Pública dice con claridad que Jalisco está por debajo de la media nacional. Ustedes lo aprecian en la línea azul. Está por debajo de la media nacional en cobertura educativa del nivel medio superior, que es la cifra que da el gobernador. No sé de dónde obtuvo el dato o quién se lo proporcionó, pero la última estadística oficial reconocida nos pone por debajo de la media nacional, no en primer lugar. O sea que en Jalisco, Miguel Ángel Martínez, hay menos jóvenes en prepa que en otros estados del país. Claro, pero porque hay una cadena de problemas que tienen que resolverse. Por ejemplo, la estadística oficial dice que 82 de cada jóvenes que empiezan la secundaria la terminan. Esto da luz de que solo el 82% de esa generación será candidato de ingresar a la prepa. Pero una vez ingresando a la prepa, según la estadística oficial de Jalisco, que está por debajo, insisto, de la media nacional en eficiencia, dice que el 40% de los jóvenes, que empiezan la prepa la abandonan antes de concluirla. Si tomamos como base el último dato estadístico conocido, podemos afirmar de manera categórica que solo el 36% de los jaliscienses de esta generación de jóvenes que son el futuro del Estado estará en condiciones de terminar la preparatoria. La preparatoria, el 36%. A mí me parece un dato terriblemente alarmante. A nosotros nos gustaría hablar de Jalisco, hablar de cómo se enfrentan y se resuelven estos problemas que tienen que ver con el abandono escolar de las personas, que alarmantemente es más alto en Jalisco que en el resto, que en el promedio nacional, para decirlo claro, y que por supuesto que nos coloca por debajo de la media nacional en cobertura educativa, máxime como que cuando ocurre, como se aprecia en esta gráfica, que de 4,918 espacios educativos que se construían por año en promedio, caímos en el 2013 a 253, recuperamos en 2014 a 1,300 y este año se reportan 1,500 espacios educativos, menos de un tercio que el promedio de la administración anterior. Cuando dice espacios educativos, ¿se refiere a un aula o a una escuela? Aulas, laboratorios, talleres, anexos, cualquier espacio. Un aula es un espacio educativo. No se mide por escuelas porque las hay de diferentes dimensiones y tamaños. ¿Cómo se va a abatir la brecha entre lo deseable, que es que todos los jaliscienses terminen la prepa, cuando el ritmo de inversión en infraestructura educativa se ha caído tan drásticamente? Creo que es importante que hablemos de estos temas y que digamos con claridad y nos permitan aportar en la construcción de soluciones, porque sí hay manera de resolver estos problemas. Requiere un esfuerzo mayor, pero me parece que si se le toma la palabra al gobernador,
pues podemos incidir en este y en otros temas que son de interés. El último tema que quiero tomar, a reserva de los que tú quieras, claro, y lo que el tiempo nos permita, y lo que el tiempo nos permita, y abreviando el tema de la inseguridad pública. Creo que este es un tema de preocupación. Según la estadística del INEGI, 7 de cada 10 jaliscienses se sienten inseguros. No es el PAN el que lo afirma, es el INEGI. Según estadística del propio INEGI, el 60% de los jaliscienses considera que este es su principal problema. Según estadística oficial, Jalisco es líder, como lo dice el gobernador, pero en extorsiones. Y esto considerando que, según la propia estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 99.7% de estos delitos no se denuncian. Hoy amanecimos con ejecutados al borde de la carretera, no perdidos en la población, al borde de la carretera Chapala, a la altura del Salto. De veras creo que son temas que deben discutirse. Por eso el PAN ha incidido, y ahí me voy a un tema que ya tú insinuabas, a la revisión que pide el PAN de todo este esquema de mando único. No solamente del mando único, sino de la concentración en una sola persona o entidad de todo el aparato de procuración de justicia y de prevención del delito. Nos parece que este modelo ha demostrado ser un rotundo fracaso, y que este fracaso del modelo pone en riesgo la seguridad de las personas y la estabilidad del Estado. A propósito de eso, presidente, y porque se nos está terminando el tiempo. Bien, ya nos plantea usted algunos aspectos muy destacados del tema Jalisco, pero bien lo dice, yo le estaba comentando antes de iniciar la entrevista, en el Congreso de la Unión acaba de iniciar el periodo ordinario de sesiones, la CONAGO, los gobernadores del país, incluido el propio Aristóteles Sandoval, ausente por el accidente, pero sí por su representación, aprueban el apoyo total a la iniciativa de mando único. Si no es el mando único con los 32 mandos estatales en las entidades federativas, con policías municipales desarmadas, que es lo que propone la iniciativa, ¿qué sí? ¿Qué es lo que defienden los diputados federales del PAN y los senadores del PAN? Yo creo que lo que tiene que hacerse es una adecuada organización de las competencias, porque parece que el país va dando bandazos entre el entregarle a estados y municipios atribuciones y luego recuperarlas para el gobierno central. Así ha ocurrido en educación, en salud, en seguridad, y este modelo de centralización de los mandos ya ha fracasado en la historia. Creo que lo que nos ha faltado es discutir con serenidad y juicio qué atribuciones le corresponden a cada nivel y a cada órgano de autoridad y de qué insumos se les dota para que los puedan enfrentar. Es claro que el fenómeno del crimen organizado es imposible de controlar a nivel del municipio, pero hay temas que sí son de orden municipal que se pueden controlar. El robo genérico a transeúntes, los actos que tienen que ver con los desórdenes y la convivencia de las personas, etcétera, y para ellos sí se necesita tener una policía armada. Tomar como referente el tema del crimen organizado para desde allí construir todo un edificio o toda una hipótesis me parece muy aventurado, sobre todo en un tema como este. Nosotros somos de vocación municipalista y federalista. Creemos que lo correcto es que se organicen de otra manera las atribuciones y que se les dote a cada nivel de gobierno de la capacidad de enfrentar los diferentes fenómenos criminales. Presidente Miguel Ángel Martínez, no nos va a alcanzar el tiempo para abordar muchos más temas que son de interés. Sin embargo, quiero cerrar esta entrevista haciéndole una pregunta que nos pueda ilustrar de cómo van las cosas en las discusiones políticas. ¿Le hacen caso a ustedes los panistas, ahora que usted ya encabeza el partido y que aparentemente terminaron con un periodo un tanto agitado al interior del PAN? ¿Les hacen caso las fuerzas de Enrique Alfaro y el gobierno del Estado? Bueno, el PAN tiene papel relevante en el Congreso del Estado, a pesar de que somos 5 entre casi 40 diputados que componen la legislatura. Sin embargo, somos un interlocutor relevante para ambas fuerzas políticas. Creo que el PAN, justo en buena medida por lo que tú señalabas, por su tradición y su vocación y su fidelidad, digamos, a su manera de pensar, pese a que a veces la opinión pública no se satisfaga con los juicios que el PAN realiza sobre determinados temas, pues sigue siendo un interlocutor confiable. Y interlocutor confiable en la medida en que se distinga
que la contribución del partido tiene como horizonte la resolución de los problemas sociales, el bien común, como nosotros en el PAN decimos. Muy bien, le agradecemos mucho, Miguel Ángel Martínez. Muchas gracias, Jonás. Espero que haya nuevas oportunidades de charlar con usted aquí en Informativo La Carta. A propósito de lo que mencionaba el propio dirigente estatal del PAN, vamos a la siguiente información, y es que esta mañana...